buenos días de nuevo. Vamos por el segundo seminario de hoy. Hoy es un día de conceptos jurídicos. Hemos ido de lo particular a lo general. Francesca Poggi nos hablaba del concepto de violencia de género hace un rato y ahora Fernando Atria nos hablará sobre los conceptos jurídicos. A secas. Lo que parecería incluir también el concepto de violencia de género, o no sé. Pero en todo caso parece una clase más general que la anterior. Bueno, Fernando Atria es profesor de la Universidad de Chile y uno de los teóricos del derecho más relevantes en lengua castellana en los últimos años. Podría decir en las últimas décadas, pero esto ya puede ser ofensivo por razones de edad. Entonces, en los últimos años ha escrito no solo sobre, yo diría, la filosofía del fenómeno jurídico, la filosofía del derecho entendida en su dimensión más abstracta, sino también sobre algunos problemas de teoría de las normas, o como por ejemplo el libro que editó sobre lagunas, que fue uno de los primeros bestsellers de la colección de Marcial Pons, Filosofía y Derecho. Y también sobre otras cuestiones en las que los filósofos del derecho no nos prodigamos tanto, como por ejemplo sus trabajos sobre educación o sobre educación y derechos sociales, etc. Y por aquello de pasar de la filosofía a la práctica ha sido hasta presidenciable en Chile, así que se ha tomado en serio lo de trasladar la filosofía a la práctica. Recientemente en la colección de Marcial Pons, Filosofía y Derecho, hemos tenido el inmenso gusto de poder publicar este libro, La forma del derecho, que también ha sido, yo creo que es un libro importante y que ha tenido además un merecido impacto en la discusión filosófica, especialmente en español, pero no solo. Es un gusto, Fernando, que nos acompañes de nuevo en Girona y nada, queremos saber todo sobre los conceptos jurídicos. Bueno, muchas gracias, Jordi, por esa generosísima presentación. Es un agrado estar aquí. Es primera vez que estoy en Girona, de verdad, en realidad. Así que estoy conociendo Girona. Nos habíamos encontrado cuando tú estabas, por lo menos medio tiempo, en la Pompeu, ¿no? Exacto. Que fue el año 2005. Que yo pasé un tiempo en la Pompeu y yo volví a Chile después de ese tiempo pensando que la forma del derecho solo requería corrección de erratas y cosas así. Y claro, como tú sabes, terminó siendo publicado el año 2015, o sea, fueron largos años de corrección de erratas. Entonces, es un agrado volver para acá y poder discutir estas cuestiones ya con el texto, con el libro ya terminado. Es también un agrado porque efectivamente en términos biográficos yo me estaba moviendo digamos así, aprovechando de la indiferenciación funcional propia de sociedades atrasadas como la chilena, entonces que permiten un tránsito relativamente simple entre la profesión, la academia y la política. Y claro, estar en un seminario en que uno puede dar, por supuesto, cierta orientación al entendimiento es una diferencia bien considerable de la discusión política, así que... me gustaría decir un par de cosas sobre el proyecto general del libro y dónde cae la cuestión por los conceptos jurídicos, porque creo yo que ponerla dentro de su lugar, digamos, explicar cuál es el trabajo que uno espera, o por lo menos que yo creo que tiene que desempeñar una teoría de los conceptos jurídicos, tiene ciertas consecuencias para el contenido de esa teoría, evidentemente. La idea general del libro el libro es ambicioso, que es otra manera de decir pretencioso, supongo, ¿no? Pero una manera de explicarlo es decir que yo creo que la teoría del derecho
no ha sido capaz de ofrecer una explicación del derecho que sea que le dé que lo presente como lo que es en el sentido de como un sistema de instituciones. Y una de las razones por las cuales eso ocurre, entonces parte del problema, es explicar por qué eso es así. Y para explicarlo, una manera de decirlo, que es una de las ideas que atraviesa el libro, es que la teoría del derecho debe ser construida desde abajo, ¿no? Es decir, desde como un intento de dar sentido o de desentrañar el sentido que hay en las instituciones jurídicas realmente existentes. Que por supuesto, y esto es parte de lo que se discute al principio del libro, esto era la afirmación inicial del positivismo, ¿no? El positivismo es una teoría del derecho que es, no del derecho que debe ser, etc. Y parte de la existencia concreta de prácticas jurídicas que deben ser entendidas, ¿no? Que deben ser cuya inteligibilidad tiene que ser explicada. Pero yo creo que parte importante de la evolución del positivismo jurídico se aleja de eso y experimenta, por así decirlo, un giro conceptual. Y entonces, un giro conceptual que hace que pierda contacto con cuestiones que son importantes desde el punto de vista de la inteligibilidad de prácticas jurídicas realmente existentes. Entonces, esto es lo que yo llamo en el libro una perspectiva institucional, una perspectiva desde abajo. Es decir, uno comienza asumiendo como un punto de partida, nada más que eso, asumiendo con cierto candor, por así decirlo, la existencia de las prácticas jurídicas que observamos, asumiendo también lo que uno podría llamar una versión débil del principio hegeliano de que todo lo real es racional, asumiendo también que en eso que existe hay racionalidad, y entonces, enfrentado a la tarea de reconstruir esa racionalidad que existe en el derecho. Por supuesto, esto es solo un supuesto inicial. La conclusión podrá ser que no hay racionalidad, que lo que existe son simplemente el resultado de una historia que en cualquier momento podría haber sido distinto, que es totalmente contingente, etc. Eso es un posible resultado. Y entonces uno de las preguntas que son importantes en el contexto de este intento de reconstrucción desde abajo es cómo se construyen conceptos jurídicos, y esto surge e irrumpe en el libro a propósito de cómo se construye el concepto de jurisdicción y después otros conceptos relacionados, por las razones que, a ver si tenemos tiempo, podremos discutir. Yo creo que el concepto de jurisdicción debe ser explicado junto con otros conceptos, como el de administración. Yo creo que la distinción entre jurisdicción y administración es una cuestión totalmente central para entender la idea de jurisdicción, pero, noten ustedes, es una distinción que no tiene correlato, por así decirlo, en la reflexión teórica sobre el derecho, ¿no? O sea, la teoría del derecho ha discutido obsesivamente por las últimas décadas, probablemente desde la publicación del artículo original de Dworkin en el año 67, ¿no? Ha discutido la idea de aplicación de derecho y de jurisdicción, y de lo que hacen los jueces o lo que no hacen los jueces, o lo que se supone que etc. Pero en ningún momento la pregunta por qué es la jurisdicción, o cómo entender la función de adjudicar el derecho, ha sido relevante, o sea, ha sido tratada en algún sentido que, por ejemplo, dé cuenta de la existencia evidente de estructuras institucionales como la jurisdicción y la administración que son distintas, en realidad no son solo distintas, tienen características que son bastante opuestas y que sin embargo teóricamente hacen algo parecido, ¿no? Porque, digamos, si uno tuviera que mirarlas desde un punto de vista, por así decirlo, hartiano, tendría que decir cuando un órgano regulatorio, una superintendencia, sanciona a un fiscalizado, está ejerciendo un poder dado por reglas secundarias de adjudicación, que es básicamente lo mismo que hace un juez cuando sanciona a un imputado o cuando condena a un imputado en un proceso penal. A esto yo me refiero con que uno debe comenzar desde las instituciones que realmente existen. El punto de partida es la existencia diferenciada. No el punto de partida así como en general, sino para empezar esta reflexión uno comienza de la existencia diferenciada
de potestad administrativa y potestad jurisdiccional. Y esto, como les digo, ¿no? en un sentido inicialmente ingenuo. Hay un sentido que para los abogados es bien obvio, independientemente de las complejidades que vamos a introducir después, en que hay una estructura judicial que tiene tribunales, que ejerce jurisdicción, en la cual hay proceso judicial que tiene ciertas características, y hay estructuras administrativas, algunas de las cuales son en algún sentido bien parecidos. Por ejemplo, también sancionan, ¿no? Y claro, cuando uno lo mira así, esta pregunta de qué diferencia jurisdicción y administración, por lo menos potestad administrativa sancionatoria, que es el caso más obvio de similitud, es una pregunta que no es puramente teórica, ¿no? Esta es una pregunta que se plantea en la operación, en la vida concreta de los órdenes jurídicos, porque por ejemplo, la idea de que hay una garantía constitucional a la jurisdicción, por ejemplo, que la pena penal solo se puede aplicar a través de un proceso que tiene ciertas condiciones que son bastante exigentes. Bueno, en principio no se aplica a la potestad administrativa sancionatoria, y entonces eso ha llevado entre el derecho administrativo a mucha discusión sobre si hay un jus puniendi que es común y en realidad hay dos versiones. Entonces, si las garantías de la jurisdicción se aplican o no se aplican, o las garantías del proceso penal han o no de ser aplicables al proceso administrativo sancionatorio, etc. Entonces, aquí tenemos una distinción que es institucionalmente importante, en el sentido de que muchas cosas en la vida normal de los sistemas jurídicos dependen de la posibilidad de distinguir jurisdicción de administración en este sentido, para la cual, sin embargo, toda la discusión teórica sobre sobre jurisdicción, que no ha sido poca, es, no quiero decir inútil, pero casi, ¿no? En el sentido, es bastante poco iluminadora, no nos sirve. Entonces, ese es el, por así decirlo, es una manera de mostrar cuál es la óptica general del argumento contenido en la forma del derecho, ¿no? Intentar una explicación teórica del derecho realmente existente, comenzando desde formas institucionales que están ahí. Claro, cuando uno dice que están ahí en el contexto de un seminario de filosofía del derecho, está diciendo un montón de cosas que yo no quiero decir. Yo quiero decir están ahí en el sentido obvio, en que los abogados hablan de ellas y que son parte de la experiencia jurídica. Como les decía, por supuesto, el supuesto inicial de que esa distinción, que desde el punto de vista jurídico, no teórico, jurídico, es extraordinariamente importante. El supuesto inicial de que esa distinción, que es extraordinariamente importante, tiene sentido y entonces puede ser reconstruida teóricamente, es lo que permite, por así decirlo, echar la bola a rodar, evidentemente. Y a lo mejor nuestra conclusión, podrá ser, yo creo que no, pero podrá ser, digamos, no hay cómo excluirla, que es una distinción que se explica por razones puramente históricas y que no hay ningún sentido en ella. Sería una conclusión bien extraña, ¿no? Dada la importancia que tiene y la significación que se le asigna, pero por supuesto esa es una conclusión que no se puede excluir. Entonces el punto inicial es simplemente el supuesto que es necesario formular para que el empeño siguiente tenga sentido. Eso lleva entonces a una pregunta general sobre las instituciones jurídicas. Y la manera en que en el argumento del libro se entienden las instituciones jurídicas hay una, por así decirlo, una formulación general que va adquiriendo progresivamente contenido. La formulación general es que las instituciones cumplen una función, y la función genéricamente descrita es la función de hacer algo que es improbable, probable. Por supuesto, no solo las instituciones lo cumplen, esto no es una definición, es una manera de caracterizar la función que cumplen las instituciones. Y esto vale para las explicaciones de instituciones más centrales y portentosas, pero también para las instituciones más locales y humildes, digamos, ¿no? O sea, vale para el testamento. El testamento cumple la función de hacer fácilmente identificable, o sea, hacer probable la identificación no problemática de la última voluntad del causante cuando se trata de distribuir sus bienes, en un contexto en que sin institución, sin testamento, lo que estipulativamente yo llamaría naturalmente, llamo naturalmente a
no preinstitucionalmente, ¿no? Entonces, naturalmente, la identificación de la última voluntad del causante respecto del destino de sus bienes es improbable. Y es improbable por algunas generalizaciones sobre los intereses que aparecen en el momento en que la cuestión se hace relevante, que es el momento en que el causante ya ha fallecido y que se trata de distribuir sus bienes. Y se ponen en conflicto los intereses de los potenciales herederos o legatarios, etc. En ese contexto, la identificación, tratar la última voluntad del causante como un hecho, entre comillas, natural, que debe ser indagado y determinado conforme a cómo se tratan los hechos en general, hace que sea improbable la identificación de esa última voluntad, y la institución del testamento hace probable que esa voluntad sea correctamente identificada. Lo mismo vale para una institución como el Estado, ¿no? El caso más simple, o la manera más fácil de mostrarlo, es que yo creo que esa es la lógica que hay detrás de una teoría contractualista del Estado. Una teoría contractualista comienza con una descripción del estado de naturaleza, lo que Hobbes llamaba la condición natural de la humanidad, y muestra que en la condición natural de la humanidad hay un déficit, ¿no? En el caso hobbesiano, que es el caso más claro, hay un déficit que es que la tendencia a la guerra, y esa tendencia a la guerra es identificada en cuanto a sus causas, ¿no? Hobbes diría, creo yo, el estado natural lleva a la guerra porque hay una condición de libertad natural y una condición de igualdad natural. Y entonces es necesario crear un Dios mortal, una institución que rompa con la igualdad natural y entonces acabe con la libertad natural, y de ese modo haga probable la cooperación. De hecho, ahí está la misma estructura, ¿no? La institución del Leviatán se explica o cumple la función de hacer, en este caso, la cooperación o la paz probable en un contexto que naturalmente, es decir, sin la institución, la paz es improbable. Esa es, por así decirlo, la caracterización general del sentido de las instituciones. Y entonces, entender una institución es identificar la improbabilidad natural respectiva, las razones de esa improbabilidad natural y la forma en que la institución compensa esas razones, haciendo entonces lo que es naturalmente improbable, probable. Ese es el primer paso. Y el segundo nos lleva a la teoría de los conceptos jurídicos en el sentido más estricto. Y para eso, yo comienzo a partir de una explicación ofrecida por Michael Moore sobre las clases. Él está pensando en caracterizar las áreas del derecho, el derecho penal, el derecho civil, etc. Y entonces hace una tipología de lo que él llama clases y clases de clases, que yo creo que puede ser transformada fácilmente en una tipología de conceptos. Moore dice que las clases, yo diría los conceptos, pueden ser funcionales, estructurales o nominales. Y de ahí yo comienzo. Clases funcionales o conceptos funcionales son las que se definen por su función. El ejemplo de Moore es estómago. Estómago, con independencia de la forma o la estructura que tenga, es cualquier cosa que es apta o suficientemente apta del modo tal y cual para procesar alimentos, ¿no? Entonces el estómago puede tener distintas formas, lo que lo define es la función. Eso es un concepto funcional. Un concepto estructural es un concepto que se define por su estructura. El ejemplo de Moore es el agua, ¿no? El agua se define por su estructura molecular de H2O. Todo lo que tenga la estructura molecular de H2O es agua. Todo lo que no tenga la estructura molecular de H2O no es agua. Y en tercer lugar, Moore distingue las clases o los conceptos, diría yo, nominales, que son clases o conceptos que se definen solamente por el modo en que se han usado, porque así se les ha llamado. No hay nada, por así decirlo, interno a esas clases o conceptos que las definen. Ahora, la manera, yo sobre esta distinción, yo creo que uno puede avanzar un poco y decir, hay conceptos que se definen por algo que es interno a ellos y que entonces tienen, entre comillas, naturaleza como aquello que es interno a los conceptos que los define, y conceptos que no tienen naturaleza, porque no hay nada interno a ello que los define.
Los conceptos que tienen naturaleza pueden tener una naturaleza, ojo, naturaleza quiere decir aquí solamente algo interno a ello que los define, ¿no? Una naturaleza funcional o una naturaleza estructural. O sea, puede ser, en términos de la discusión de la teoría del derecho o de otras discusiones, su sustancia o su forma, su contenido o su forma. Los conceptos nominales no tienen naturaleza, es decir, los conceptos nominales son como son porque así se han usado. Yo creo que entre los conceptos jurídicos es bien difícil encontrar conceptos nominales, bien difícil en el sentido de escaso, no creo que no existan. De hecho, yo tengo el ejemplo que yo uso y yo no sé cuánto más tiempo voy a poder seguir usando, porque parece que no va a ser así, ¿no? Pero el ejemplo que yo creo que hasta ahora se ha entendido como un concepto fundamentalmente nominal es el de cuasi-contrato. A diferencia del concepto de contrato, no hay espacio para una teoría general del cuasi-contrato, en parte porque el cuasi-contrato es, bueno, una categoría, o bien, sabemos la historia del concepto, ¿no? Es una categoría residual en la clasificación de la fuente de las obligaciones de Gallo, que entonces ponía delitos, contratos, cuasi-delitos, y le quedaba una serie de flecos. Y entonces, claro, para completar la simetría, dijo, llamemos a esa categoría resultante cuasi-contrato y pongamos ahí la comunidad, el enriquecimiento ilícito, la agencia oficiosa. ¿Qué tienen en común? ¿Qué define al cuasi-contrato? Nada, salvo el hecho de que la agencia oficiosa, la comunidad, el enriquecimiento sin causa ha sido llamado cuasi-contrato. Pero si uno se pregunta qué es un contrato, esa pregunta parece mucho más sustantiva. O sea, hay mucho que decir sobre qué es un contrato, pero no hay mucho que decir, creo yo, sobre qué es un cuasi-contrato. Ahora, es bien interesante que, dado lo que ha estado ocurriendo con el derecho restitutorio en las últimas décadas, es bien probable que esto haya que corregirlo, y eso voy a volver a eso en un minuto más, porque me interesan las otras clases. Porque entonces la pregunta es, ¿qué tipo de conceptos son los conceptos jurídicos? ¿Son conceptos funcionales, o son conceptos estructurales, o son conceptos nominales? Ya sabemos que puede haber conceptos jurídicos nominales. Y yo creo que cuando la pregunta se es planteada así, sin embargo, la primera respuesta es decir, bueno, los conceptos jurídicos son definidos por su estructura, ¿no? Por su forma. Y entonces los conceptos jurídicos son estructurales. Yo creo que es bien interesante notar que no hay conceptos jurídicos que sean puramente estructurales. Y digo puramente, o que sean, puramente estructurales. Para mostrarlo, yo uso de nuevo el concepto de jurisdicción a propósito de alguna intento de caracterizar el proceso judicial, y entonces la jurisdicción como la potestad que se ejerce a través del proceso judicial, hecho por Mauro Capelletti en el contexto de un intento de análisis comparativo de la función judicial, que es un contexto en el cual esta pregunta surge naturalmente, ¿no? Si vamos a comparar la función judicial, tenemos que tener un concepto que permita la comparación. Capelletti dice que el proceso judicial es un proceso que se caracteriza por 3 notas. Y claro, uno podría discutir el contenido de la explicación de Capelletti, ¿no? Pero yo creo que lo que importa es la forma de su explicación. Él dice, un proceso judicial es un proceso que se caracteriza por la bilateralidad de la audiencia, la imparcialidad del juez y el hecho de que el tribunal debe ser requerido para adquirir competencia sobre un asunto. Y entonces uno diría, proceso judicial, jurisdicción es todo lo que es el poder que se ejerce a través de un proceso caracterizado por estas 3 notas formales. Pero claro, la pregunta evidente que surge es, ¿por qué son esas 3 notas formales y no otras? Y es jurisdicción todo lo que tiene esas 3 notas formales. Y yo creo que cuando uno se pregunta por qué es jurisdicción lo que tiene esas 3 notas formales, o cualquiera otras notas formales, ¿no? Es jurisdicción todo lo que tiene esas 3 notas formales. ¿Y por qué son esas 3 notas formales y no otras notas formales? ¿Por qué no son 4 o solo 2 de ellas? La respuesta solo puede ser, creo yo, o nominal, en el sentido de porque nosotros llamamos jurisdicción a lo que tiene esas 3 notas formales, punto. Y entonces el concepto que originalmente parecía un concepto estructural se devela como un concepto nominal.
O una pregunta o una respuesta funcional, porque una estructura o un órgano que satisface esas tres condiciones formales hace probable el desempeño adecuado de una determinada función. Y entonces, esto lleva a que en esta distinción entre conceptos funcionales, conceptos estructurales y conceptos nominales, no haya conceptos jurídicos que sean puramente estructurales. Porque los conceptos jurídicos, cuando son presentados como estructurales, o sea, cuando después de una caracterización estructural, que por cierto, y esto lo voy a decir en un minuto más, es posible a cierto nivel, uno puede caracterizar estructuralmente, como lo hace Cappelletti, un concepto, pero esa caracterización estructural llama a la pregunta de por qué esa forma, ¿no? Y la respuesta a por qué esa forma no puede ser otra razón estructural, tiene que ser o una razón nominal, o una razón que muestra que el concepto es un concepto nominal, o una razón que muestra que el concepto es un concepto funcional. Moore hace esta distinción porque él va en camino a formular una bien ambiciosa, de hecho más filosóficamente pretenciosa que la mía, teoría del derecho natural, ¿no? Él quiere decir que la función define al derecho. Y yo creo que ahí se le pasa la mano, ahí sufre de exceso de entusiasmo, creo yo. Llega demasiado lejos. Porque él usa esta idea, esta distinción entre funcional y estructural, con una suerte de lo que podríamos llamar atomismo funcional, ¿no? Él cree que el hecho de que un concepto sea funcional significa que la función desempeña inmediatamente dos funciones o dos roles. Uno de definición, la función permite definir el concepto, y dos, uno de individuación, la función permite directamente identificar los tokens del concepto. Y yo creo que ahí, en eso supone ignorar la naturaleza institucional del derecho. Porque no es irrelevante, de hecho es parte de las razones por las cuales el derecho puede cumplir la función de hacer probable lo que pretende hacer improbable, que en su operación los conceptos jurídicos son, digamos, la función que se les atribuye a los conceptos jurídicos en su operación es en general irrelevante. Esto es algo que Kelsen notó, ¿no? Kelsen se enfrentaba también a este problema. Famosamente, Kelsen tiene una definición de sanción que hace, digámoslo suavemente, que hace difícil, por lo menos, uno podría decir que es imposible, pero por lo menos que hace difícil distinguir sanciones de impuestos, ¿no? Y claro, no es poco lo que depende de la definición de sanción en una teoría como la kelseniana, porque acto ilícito se define por referencia a la sanción, y si los impuestos son sanciones, entonces resulta que generar renta es un hecho ilícito, lo cual es una reducción al absurdo. Comprar o vender es un hecho ilícito, etc. Una de las razones que Kelsen da para una caracterización puramente estructural de la sanción como un mal que se le causa a una persona como consecuencia de la realización de una hipótesis legalmente preestablecida, que calza exactamente con una definición posible, formal, de impuesto, ¿no? Pero una de las razones que él da para ofrecer una definición puramente formal de sanción es que él dice que la sanción permanece igual con independencia de la función que le haya atribuido el que crea la sanción. O sea, puede atribuirle una función preventiva o una función retributiva y la sanción queda igual, dice Kelsen. Y yo creo que eso es verdad en alguna medida, no completamente, pero es verdad en una dimensión importante. En cuanto a su operación, el derecho penal no necesita tener una respuesta a si la pena tiene una justificación preventiva o retributiva. No quiere decir que no necesite nunca. Está bien, puede ser que en ciertos casos especiales la cuestión aparezca, pero en su operación no es necesaria. Así como en su operación, el testamento no se define en su operación. O no importa que sea una forma de hacer probable la identificación correcta de la voluntad del causante, un testamento se define por su forma, ¿no? Si se ha dado por una persona sana mentalmente, ante el notario o escribano público según la regulación local, etc. Entonces, la función de identificación de los tokens
el caso de los conceptos jurídicos se realiza típicamente por referencia no a la función, sino a la estructura. Es decir, para saber qué es un testamento no nos preguntamos, ¿no?, ¿dónde está la declaración del causante sobre su última voluntad? Porque si la identificación de los testamentos fuera inmediatamente funcional, es decir, si la función desempeñara este segundo rol, el rol de individuación de los tokens, entonces el testamento no podría, digamos, no serviría para hacer probable lo que pretendía ser improbable, porque se reproduciría el problema que pretendía solucionar. Pero si uno se pregunta por qué esas condiciones para la validez de un testamento, entonces va a ser bien difícil dar una respuesta a esa pregunta que no haga alusión a la necesidad de identificar correctamente la voluntad del causante. Y por eso, por ejemplo, por lo menos en el derecho chileno, no sé cómo será en el derecho español, las asignaciones en favor del cura que le da la extremunción, que le dio la extremunción al testador, son nulas, ¿no? Y son nulas porque la probabilidad de que esas asignaciones no reflejen la última voluntad, sino reflejen más bien la coacción ejercida por el cura confesor, es alta, etc. Entonces, la función desempeña, o sea, es necesaria para hacer inteligible el concepto. ¿Por qué esa forma? ¿Por qué esa estructura? Y para identificar las características estructurales necesarias. Pero en su operación, el concepto se desempeña como si fuera un concepto puramente estructural. Y esto tiene una consecuencia bien, creo yo, fácil de apreciar en la reflexión jurídica sobre el derecho. Y es que la función empieza a ser percibida en una práctica jurídica normal. Con el tiempo la función empieza a ser entendida como si fuera puramente ideológica, como si fuera una teoría redundante, innecesaria, ¿no? Entonces el abogado de contratos va a decir, mire, yo no necesito tener ninguna teoría sobre cuál es el fundamento de los contratos o para qué son los contratos. A mí lo que me interesa es saber cuáles son las condiciones de validez de los contratos, y para eso es independiente de las teorías. Pero claro, la pregunta es, ¿por qué son esas las condiciones? ¿Y por qué identificamos esas condiciones como las condiciones que definen los contratos o los testamentos, etcétera? Entonces, la idea generalizada, por supuesto, el argumento lo he mostrado, por así decirlo, indiciariamente, ¿no? Pero la idea generalizada es, los conceptos jurídicos más importantes son conceptos estructurales, funcionales, estructuralmente mediados. Y esa mediación estructural es donde se juega parte importante de lo específico del derecho, ¿no? Que es una mediación estructural que se caracteriza porque en su operación la estructura es opaca a su función, por lo menos normalmente. ¿Qué pasa con los conceptos nominales? Bueno, yo les decía, el concepto de cuasicontrato es un concepto nominal porque sabemos de dónde surgió y sabemos que se han intentado teorías generales del cuasicontrato y que hasta el momento no han sido exitosas, y se han intentado tantas veces que hay buenas razones, o había buenas razones para pensar que no se podía. ¿Qué pasa si mañana, como les decía yo, a partir de todo este auge que ha habido en las últimas décadas sobre el derecho restitutorio, se formula una teoría del cuasicontrato que da cuenta de lo que normalmente llamamos cuasicontrato, aunque claro, probablemente dejaría fuera algunas cosas y dejaría dentro otras, pero que es capaz de dar cuenta del núcleo de lo que en la experiencia aparece como cuasicontrato? Bueno, ahí lo que tendríamos que decir es, creíamos que el concepto de cuasicontrato era un concepto nominal, pero en realidad es un concepto funcional. Esa explicación sería, de acuerdo a lo dicho anteriormente, sería una explicación estructural, funcional, estructuralmente mediada del cuasicontrato. Se le asignaría, por ejemplo, la función al concepto de cuasicontrato, es un concepto cuya función es hacer improbable las transferencias patrimoniales injustificadas, digo yo, por decir alguna cosa. Lo importante de esto, no estoy prediciendo que eso va a pasar, lo importante de esto es que nos sirve para una cosa más, que es identificar un concepto jurídico como un concepto nominal es negativo, ¿no? Es decir, es el reporte de un fracaso interpretativo. Hemos intentado reconstruir el concepto de cuasicontrato y no hemos sido capaces de reconstruirlo, y tenemos buenas razones para pensar que no se puede reconstruir, y eso lo expresamos diciendo el concepto es nominal.
Pero la mejor manera de refutar una conclusión negativa es, bueno, haciendo eso que se había dicho que no se podía hacer. Entonces no excluye la posibilidad de que esto que entendíamos como nominal al final sea un concepto que tiene sentido. Y quiero terminar nomás, porque ya esto, para que podamos discutir algo más. La razón por la cual yo creo que esto es importante es porque yo creo que crecientemente nosotros estamos en una situación en la cual miramos, o sea, hay dos posibilidades o dos cuestiones que están pasando. Por un lado, una reflexión jurídica que, entendiendo que la función es moral, ¿no? O sea, es contenido, es sustancia, es moral, cree que el derecho debe ser caracterizado de modo puramente estructural. Eso es lo que yo entendería que hace el positivismo en su versión analítica, ¿no? El problema de eso es que lleva a conceptos cada vez más vacíos. Y por eso es importante lo que yo les decía al principio, ¿no? Frente a problemas genuinos con la diferenciación entre jurisdicción y administración, que son problemas sustantivos y jurídicamente significativos, la reflexión teórica sobre jurisdicción no ilustra. Y la otra razón por la cual, que es otra manifestación del mismo problema, que es una inadecuada comprensión del modo específicamente jurídico en que estructura y función se relacionan, es lo que en el libro es discutido como neoconstitucionalismo, que es la idea de que es posible la apelación no mediada a la sustancia, a las funciones, ¿no? Y que entonces las funciones o la sustancia puede tener una relevancia directa. Y esto se discute en el libro a propósito de la así llamada jurisdicción constitucional, ¿no? Que prescinde de las formas institucionales de identificación de normas justificadas, ¿no? Que es el caso, que es la función de la legislación, y pretende poder identificar esas formas, esas normas justificadas por apelación directa al contenido, ¿no? A lo justo, a los derechos constitucionales, etc. Y claro, el problema es que en las condiciones de la modernidad esa apelación directa a la función o al contenido tiene un déficit grave de legitimación que explica por qué, explica una serie de otras cuestiones que también podremos discutir, pero creo yo que explica, o se ilustra, mejor dicho, con lo que yo creo que ocurre con la jurisdicción constitucional, y esto es una reflexión a partir del caso chileno, pero yo creo que debidamente ajustada es generalizable. Estos dos problemas se ilustran con lo que yo entendería que es la objeción a la jurisdicción constitucional. Y termino con esto, porque que no es lo que yo llamaría la objeción típicamente norteamericana, que es una apelación, por así decirlo, directa a la regla de mayoría, ¿no? Estas 9 personas que pueden decidir en vez de los representantes, quiénes son esas 9 personas, etc. Y yo creo que esa es una objeción que no es muy relevante, porque todos conocemos perfectamente que hay distintas formas de identificar reglas y que la legitimación democrática puede funcionar de distintas maneras. No, yo creo que el problema central de un tribunal constitucional es precisamente la relación entre función y estructura. Y estoy pensando aquí en un tribunal constitucional que tiene control abstracto de leyes, no control concreto. Hay otros problemas con el control concreto. Un tribunal que hace control abstracto de leyes cumple una función de identificación de reglas que van en el interés de todos, análoga en cuanto a su función a lo que hace el legislador, ¿no? Y esa también es la función que hace inteligible al procedimiento legislativo. Pero tiene una estructura que no corresponde a la función, porque para identificar las reglas que van al interés de todos existe hay un procedimiento que tiene la función de hacer probable que todos los intereses estén representados. Esto, por supuesto, ustedes verán, es un argumento más largo, pero les pido que
en esta explicación llenemos las lagunas, ¿no? Pero la lógica es, el procedimiento legislativo es un procedimiento que pretende hacer probable la identificación de las reglas que van en el interés de todos, por la vía de que estén todos los intereses representados, de que la discusión sea una discusión pública, etc. Y entonces, claro, para identificar reglas comunes existe un procedimiento que lo hace probable. El Tribunal Constitucional, que hace control abstracto, cumple la misma función, pero tiene una estructura que es distinta, que es la estructura adecuada para un órgano que no tiene la función de identificar reglas comunes, reglas abstractas comunes y que van en interés de todos, sino que tiene la función de identificar lo que es debido a cada individuo, dadas reglas que se asumen válidas y legitimadas. Y entonces el problema de un tribunal constitucional es que hay una contradicción entre estructura y función. Tiene la estructura de tribunal, pero desempeña una función que es legislativa. Y eso hace, bueno, eso crea un problema, ¿no? Y el problema que crea es que las decisiones del tribunal, digamos, eso crea una tendencia a que esas decisiones tengan un déficit severo de legitimación. Y esa tendencia a un déficit, ese déficit severo de legitimación lo que produce es presión. Presión por reinterpretar al tribunal de modo que haya correspondencia entre estructura y función, lo que puede ocurrir por la vía de restringir las competencias y entonces que el tribunal se va autolimitando de modo tal de que lo que hace pueda ser caracterizado como dar a cada uno lo suyo, dar a cada uno lo que corresponde por reglas que no son discutidas, o adecúa sus procedimientos de modo tal que correspondan a la función. Y el caso más obvio, que también es un caso local, pero es el Tribunal Constitucional chileno, que enfrentado a este problema de un déficit de legitimación de sus decisiones, se ha empezado a parecer a una Cámara Legislativa. Por ejemplo, tiene audiencias públicas. Y entonces cuando se discutía el proyecto de ley de aborto, el tribunal llamó a todo el mundo, a todos los que quisieran, a hacer sus presentaciones, y estuvo 2 días, desde las 9 de la mañana hasta las 11:30 de la noche, literalmente, a mí me tocó a las 11 de la noche, de hecho, escuchando a todas las asociaciones evangélicas de Chile y algunas otras, que cada una de las cuales habló por 10 minutos. Eso es parte razonable y adecuada de un procedimiento legislativo. El procedimiento legislativo, uno esperaría que todas las asociaciones de la sociedad pudieran llegar con sus pretensiones, ¿no? Pero un procedimiento judicial típicamente tiene condiciones de legitimidad, activa o pasiva, de admisibilidad, etcétera, porque no todos tienen un interés que en un procedimiento judicial es igualmente legítimo, etcétera. Entonces, la situación actual, creo yo, es una situación en que hay digamos, el Tribunal Constitucional ilustra un problema más general, creo yo, que es una incompatibilidad o contradicción entre la forma o la estructura que tiene y la función que desempeña. Y eso crea una situación inestable que es, por así decirlo, empujada, está sujeta a una presión porque haya correspondencia en cualquiera de los dos sentidos. Esa es una de las razones por las cuales esta manera de entender los conceptos jurídicos, yo creo que, por así decirlo, paga. Muchísimas gracias.